En tiempos en los que la realidad se impone de una forma cruda y cada vez más violenta a nivel mundial, la representación de lo sobrenatural resulta una muy buena ruta de escape a través del séptimo arte. Y el cine iberoamericano no es la excepción. A pesar de que no es un género tan arraigado, las películas sobre fantasmas, hechizos y posesiones son cada vez más frecuentes. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo revisaremos cómo lo sobrenatural se ha retratado en el cine iberoamericano. Recorreremos la trayectoria del actor español Antonio Banderas, haremos nuestro homenaje a los cineastas recientemente fallecidos y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Encuadre Iberoamericano. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias. Y bueno, esta vez no atendimos ningún efeméride, ningún asunto coyuntural, simplemente hicimos caso a nuestro gusto personal, a un género por el que tenemos debilidad tanto Leonardo como yo, que es el género de horror, que puede ser muy amplio, puede incluir el género, el horror que cometemos los propios humanos, pero sobre todo aquí queremos hablar de películas que tocan el horror sobrenatural. Porque no sé si tú compartes la impresión, Leonardo, de que en estos últimos años ha habido un repunte de este tipo de películas en el cine iberoamericano, en el norteamericano siempre ha habido. Y donde hay la influencia de un ser maligno sobre los humanos, en fin. Y de leyendas prehispánicas, que se involucran en la trama. Entonces, ya habíamos hecho alguna vez un programa sobre películas de horror. De horror, sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso breve de aquellas películas, pero para que no les parezca extraño que no las abordemos en profundidades. Por esa razón que ahora nos vamos a concentrar en las más recientes. Sí, sí, es un género por el cual ha habido, por lo menos del cine mexicano, una cierta afinidad temática con nuestra idiosincrasia. Entonces, desde El fantasma del convento, una película de los 30 de Fernando de Fuentes, ha habido ese interés por lo sobrenatural, ¿no? Y ha habido buenos autores como Carlos Enrique Taboada, como Fernando Méndez, como Guillermo del Toro más recientemente. En fin, hay una sensibilidad afín sí, al horror. Sí. Iba a caer en el lugar común de decir a la proximidad de los mexicanos con la muerte. Con la muerte. Pero bueno, los lugares comunes a veces tienen un fundamento en la realidad y creo que es el caso. Sí. Nos gustan mucho las leyendas, las escuchamos desde niños y pues el cine se encarga. ¿Cuántas versiones de La Llorona hay? Hay un montón de versiones de La Llorona y de la calle de Don Juan Manuel. Y, en fin, por ejemplo, Rigoberto Castañeda hizo Kilómetro 31. Sí. Sobre La Llorona, que creo que fue tal vez de las primeras películas de horror con superproducción, bueno, dentro de los límites del cine mexicano, pero taquillera de horror, ¿no? Sí, y con un joven cineasta. Que entonces era así. Era joven, recién egresado. No le estoy diciendo viejo, pero bueno, era de esos recién egresado de la escuela, sí. Sí, fue muy sonada esa película. Esa película, ¿no? Sí, hasta hubo una secuela. A mí me gusta El escapulario de Servando González, que es más o menos sencilla en ejecución, pero creo que sí tiene momentos que te pueden causar inquietud, miedo, no la como la quieras por llamar. mi aversión a Servando González, perdón. Pues no sé, hay escenas, por ejemplo, habla de una madre que hereda a sus hijos un escapulario y los protege de muertes violentas y uno de ellos se enfrenta en algún momento del camino a 3 colgados. Era la época de las cruzadas. Y sí, en fin, ya no hay nada peor que intentar describir una escena de terror, porque justamente no es la... De los cristeros. De los cristeros, perdón. No es precisamente la anécdota lo que es aterrador, sino la atmósfera que se logra. Entonces, bueno. Te digo, ya hay películas donde se salvan ciertas escenas. La película puede que no sea buena, como Misterios de Ultratumba de Fernando Méndez, pero hay una ejecución, hay una escena en un patíbulo que es buenísima, ¿no? Y también Las Calaveras del Terror, había una secuencia que era, en fin, buena artesanía que había en el cine mexicano
clásico, ¿no? Macario mismo, que no nos... A mí me parece un poco académica, pero a pesar de su plagio de Fritz Lang. Estás hablando del expresionismo. Bueno, pues, Sí. ¿cuándo es plagio y cuándo es Y influencia? cuando es homenaje. ¿Y cuándo es homenaje? Bueno, pero ya nos vamos a saltar a Ya nos vamos a mucho más saltar hacia mucho acá. más para llegar a nuestros tiempos. Y vamos a obviar entonces toda la época de Carlos Enrique Taboada, que Sí. prácticamente hizo solo cine Los de terror, 60s. excepto Sí. 2 o 3. El libro de piedra es un clásico. Sí, y Ripstein tiene una muy buena, que es La tía la tía Alejandra. Alejandra, Ajá. sí. Sí, en fin, ha habido asomos buenos del cine de horror aquí y allá, en el cine mexicano. Y más recientemente hay verdadera producción ya significativa. O sea, ya se puede hablar de una especie de escuela de nuevo cine de horror. Y muchas de estas películas tienen que ver con lo que decíamos al principio, con leyendas prehispánicas, que a veces son las mismas en distintos países, o bueno, tienen conexión, simplemente tienen distintos nombres, y muchas de las mejores películas atienden a esto. Sí, sí, y también la idea de la brujería, Los trabajos, los maldición, chamanes. los trabajos, la presencia del maligno, llámese hacia el demonio. Que además existe esta paradoja curiosa, que es que se mezcla con el catolicismo, por lo menos en México. Claro. No hay una persona que se puede considerar practicante religiosa católica, no necesariamente es excluida de la religión si visita a un santero o si hace este tipo claro. ¿no? Sí, sí. Y creo que el cine ya también está un poquito abordando eso. Sí, bueno, pues recientemente yo vi 3 películas que se parecen, que me parecen fallidas las 3, justamente por lo mismo, porque son películas muy efectistas. Se les olvidó construir personajes, se les olvidó básicamente toda esa atmósfera, ¿no? Una de ellas la viste, que es Turno Nocturno, de Rigoberto Castañeda, el autor de... ¿De Kilómetro Tren? A mí sí me gusta. O bueno, A mí la verdad me decepcionó mucho. es una película que retoma, este es más bien un mito urbano, no es un mito prehispánico, el mito de una enfermera a la que le llamaban la planchada. Mi papá era médico y yo me acuerdo que de niña en el hospital se hablaba mucho de la planchada. A lo mejor tiene que ver que uno lo recuerda como... No creo que tenga que ver porque también es que no es que todas las películas me vayan a gustar, pero sí, pero a mí me parece que sí se logra un poquito la idea de este... Él cambia muchas cosas, la película cambia, adapta mucho a los tiempos, porque es una enfermera que regresa para vengarse sobre todo de sus superiores, doctores hombres, que en su momento abusaban de las enfermeras de distintos tipos, ¿no? Con Natalia Solián. Natalia Solián ya se ha vuelto la heroína del cine de horror, porque también es la heroína de Tormento, primera película de ficción de Olayo Rubio, porque antes había hecho documentales. Sí. Y es... Yo no la vi, pero tú puedes comentar. Yo la vi y Natalia Solián, en ese caso, es una trabajadora novata en una morgue. De hecho, es su debut en una morgue, que por supuesto ahí los muertos caminan. Es un lugar que se prestaría a que pasen esas cosas. Ajá. Desaparecen de las camillas y en fin, no funciona. No funciona. No funciona. Creo que hay demasiado, como dije antes, efectismo, entonces hay mucho ruido, hay mucho juego de luces, hay mucha atmósfera, pero como que no hay sustancia en el horror, ¿no? ¿Te parece que la mayoría de las protagonistas de las películas de horror, las víctimas, son mujeres? En este caso, también está el otro caso de, ¿cómo se llama? No me sigas, que la protagonista es una influencer, para darle un giro más moderno al asunto. Es una influencer que inventa que su departamento está Embrujado, está espantado. Entonces, para tener seguidores. Pues es una buena premisa. Es buena premisa, lástima que no la llevan a su... Supongo que el desenlace es que se cumple. Se cumple. No, es incluso más retorcida. El novio tiene que ver, el novio es
No sé si contarla, pero en fin. No funciona. No funciona, ¿no? No funciona. Y quería mencionar, porque creo que es una de las películas venezolanas más vistas Ah, sí. de todos los tiempos, una película llamada La casa al final de los tiempos, que fue una ópera prima de Alejandro Hidalgo, sobre una mujer que vive en una casa en la que pasan cosas extrañas, vive con un marido violento, con 2 hijos que padecen esta violencia también, y de pronto hay un flash forward hacia un futuro en donde esta mujer regresa a tratar de entender qué es lo que pasaba, y entonces a partir de un momento se nos revela que que dentro de la casa, que también es una casa embrujada, es una especie de lugar en el que el tiempo como dimensión es circular, entonces todo conviene. Entonces se empieza a volver un poco complicada, confusa. Y entonces creo que en ese momento empieza a perder fuerza porque te explican que son las 2 mujeres al mismo tiempo y demás. Pero bueno, en intención es una película de horror porque pues en un principio las mujeres no saben por qué hay presencias y bueno, las presencias son sus mismas personas del futuro y del pasado. La expliqué fatal. Pero bueno, si suena confusa es porque lo es, pero bueno, tal vez yo no me concentré demasiado porque, como te digo, fue muy vista en Venezuela. Vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a hablar de ejemplos que sí nos gustan mucho, ejemplos recientes de cine de horror iberoamericano. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a mencionar nuestras películas favoritas, que son básicamente los últimos 5 años. O sea, así de recientes son los títulos. Y yo voy a empezar, como siempre. Me gusta mucho la número 5, que es Un cuento de pescadores de Edgar Nito, que es su segunda película después de Huachicoleros. Es mucho mejor, es una película realmente muy, muy bien lograda. Creo que tanto en elementos formales como en el tema hay verdadera cohesión entre una y otra. Y la película funciona, es una película de horror donde la miringua, que es un espíritu maligno que habita el lago de Pátzcuaro, hace cosas sobre los pescadores, arruina la vida de varios pescadores. Que además, a mí me gusta tanto que la tengo en mi número 3, así Exacto. Que voy a entrarle. Arruina la vida de los pescadores, pero además es un grupo de pescadores en donde varios de ellos son alcohólicos, uno por lo menos. Entonces es muy interesante el asunto de si están imaginando las alucinaciones que ven, o sea, cómo juega con esa ambigüedad. O si están borrachos. O si están borrachos. Sí. Que también es la situación en muchos casos en donde en una comunidad se habla de espantos y de, ¿no? Pues realmente el miedo, ¿a qué se debe? ¿A que se contagia o a que las personas que supuestamente ven estos espantos están en condiciones? Entonces también es un retrato de la comunidad misma, ¿no? Sí. Sí, que no debería llamarse un cuento, sino varios cuentos de pescadores, porque sí se entrecruzan los relatos. Uno es sobre un hombre que ve una especie de ninfa acuática y se enamora de ella. Otro es un affair que sale mal entre un chico que se enamora de una mujer, de una joven que ya tiene una relación lésbica muy apasionada, y eso lleva, claro, a un desenlace sangriento. Está el cuento del otro, una rivalidad entre 2 mujeres, que también se resuelve violentamente. Y muchas de las escenas, las mejores escenas son las que ocurren justo en el lago, ¿no? Sí. Son nocturnas, con muy poca iluminación. Sí. Qué difícil es eso, porque... Y además te crees la presencia de la miringo, cosa que es muy notable. Casi siempre cuando aparece el monstruo... Se cae la película. Dices, sí. No, pero aquí se sostiene. Sí. Incluso hay una visión tomada de un Goya, de un retrato de Goya que funciona como retrato del horror, ¿no? Sí, es una criatura muy inquietante, ¿no? Muy inquietante, como entre salamandra y ser humano. Sí. Sí. Sí,
hablando de ese tema, el fantasma cuando se muestra a cámara, que también es una de las razones. Bueno, no necesariamente todas las películas de terror tendrían que tener efectos especiales, pero por eso fallan a veces, porque o tienen que ser muy buenos y eso es muy caro, o es mejor no mostrarlo. No mostrarlo, sí, al estilo Val Newton. Sí. Bueno, tu número 5 es Brujería. De Christopher Murray, que es un director chileno. Chileno. Es una película que concursó en Sundance y lo que me gusta es que es muy sutil en cómo maneja también el tema de las venganzas, de las maldiciones, no es de sustos. Pero a mí me parece que es demasiado demasiado sutil. Apagada, sí, a mí me dio una pereza. ¿Sí? Debo confesar que no captó mi imaginación, no capturó mi imaginación y más bien me aburrió. Te aburrió. Sí. Habla de una niña que trabaja en el siglo XIX, trabaja para una familia de colonos alemanes que pues la tratan mal. Pero el problema ocurre cuando una mañana amanecen todos los borregos de la familia muertos y se culpa al padre de la niña y lo asesinan. Entonces ella busca venganza acudiendo a la comunidad de brujos nativos de la comunidad de la que proviene. El arranque es bueno. El arranque me parece con la muerte del padre, atacado por perros y todo. El tema de los perros. Luego se sugiere que la niña, ya con la asesoría de los brujos, logra convertir a los dos hijos de la familia en perros. Y esto nunca sabe si sí o si no, porque y luego más bien parece que sí. El uso de los animales embrujados, que también aparecía en una que mencionamos hace poco en otros programas, que es la Virgen de la Tosquera, ¿no? Sí, los animales como vehículos del demonio, ¿no? Sí, es una película que te digo que a mí no me convenció. Okay. No me convenció. Bueno, mi 4 es una película que a ti también te gustó, pero no la puse porque supuse que, bueno. Sí, Desaparecer por completo de Luis Javier Enaine, que ya hablamos de ella cuando estuvo en Morelia y cuando se estrenó, que es una mirada sobre un fotógrafo tipo Metinides, un fotógrafo de nota roja. Pero con ambiciones artísticas. Sí, de hecho hay una cita a una foto célebre de Metinides y lo embrujan. Es víctima de un mal de ojo que le hacen, de un embrujo, y por el cual él empieza a perder los sentidos, ¿no? Sí. Y además también aborda muy sesgadamente, pero es muy interesante el tema de como lo que en algún momento le toca fotografiar y más o menos desentrañar el asesinato, un asesinato que puede o no tener con políticos. Entonces el embrujo tiene que ver con grupo de políticos, que en México la brujería es muy común entre los políticos. Entonces, bueno, a lo mejor un día hablamos de eso, no sé en qué hay pero sí. Sí, yo sé de hecho que se recurre a mucho y cosas muy fuertes, y a la Santa Muerte, y a sacrificios y cosas así. Bueno, pero el punto es que es el trabajo que le hacen, el trabajo es como se le llama a los embrujos. El trabajo, sí. Hace que este fotógrafo, que es muy bien interpretado por Harold Torres, vaya, como dices, perdiendo los sentidos. Y lo más arriesgado y logrado de la película es cómo eso se manifiesta hacia el espectador. Se empieza a escuchar mal y uno dice, ¿qué está pasando? Se oye mal la película y es que más bien tú estás empezando a oír como él oye. Sí. No, es una película, hablando de efectos especiales, cuando el protagonista investiga la morada del maligno, el efecto visual es realmente muy impresionante, cosa que ayuda a la película. Si hubiera sido un demonio chafa, la película se cae y no se recupera. Pero la imagen del maligno... Que es muy breve. Es muy breve, es un flashazo, pero sí funciona, digo, sí te la crees. Sí, creo que se puede ver por ahí, búsquenla, ¿no? Sí, en alguna plataforma está. Sí, mi número 4, que es mi tu número 2, sí. Es justo una película que adapta, bueno, que retoma o que se basa en el mito de La Llorona. De La Llorona, sí, con un sesgo político muy interesante. Así es. El director es Jairo Bustamante, que es guatemalteco y que había hecho películas
previas muy buenas. Como Excanul. Exacto. Lo que hace en La Llorona es que, como dices, trae el mito de La Llorona al presente, bueno, al presente, a la historia reciente, al genocidio guatemalteco de los 80, perpetrado por Efraín Ríos Montt, a quien se le hizo un juicio político, Sí. y se le culpó, se le sentenció, pero luego se le absolvió. Entonces la película un poco aborda cómo la venganza viene del grupo Del más allá. Del más allá, en la forma de una chica que comienza a trabajar en su casa y que, bueno, pues es La Llorona, pero sí es interesante cómo teje la historia con el mito. Lo político. La combinación de elementos es muy afortunada. Podría haber sido horrible. Podría haber sido catastrófica. Catastrófico, y la película lo logra. O sea, sí mezcla esas dos realidades y muy bien. Así es. Sí, porque además, bueno, la historia del genocidio mismo es de horror, ¿no? Sí. Entonces, Sí. es una buena metáfora. Sí. ¿Y tu número? Mi número 3 es Huesera, que es tu número 1. Pues sí. Sí, Sí, me gusta. Sí, bueno, es muy buena. Es muy buena. Sí. Es una película que también causó sensación, le fue bien en taquilla. Es el debut de Michelle Garza Cervera, que es sobre la dificultad de ser madre y cómo la maternidad te puede llevar al horror, ¿no? Sí, la maternidad es el válido. momento de la gestación, porque la Sí. embarazada en esta película, que es Natalia Zulian, empieza a tener visiones terribles. Hay una referencia a Polanski, luego creo que leí, la confirmé y me dio mucha emoción, porque dije, qué difícil hacer eso sin que se note, pero que sí se identifique, que es cuando va pasando por una calle y a lo lejos ve en una ventana a una persona que se asoma, que es este momento del inquilino. Exacto. Pero bueno, imagínate qué difícil lograr eso, porque es un segundo. No, copiar a Polanski está... Exacto, ¿no? Y sin embargo lo consigue, pero también algo ya más propio de la región, de México, de nuestras culturas, que tiene que ver cuando ella va con unas brujas. Brujas, sí. No sé si llamarlas brujas. Pero chamanas y entra en una practicantes del oculto. Exacto, y entra en una especie de alucinación inducida, y también el mundo psicodélico, no sé cómo llamarlo, en el que entra es también aterrador y podría haber sido horriblemente, puede resultar de caricatura cuando se hace mal, ¿no? Y aquí sí te genera una inquietud. Sí. Y hasta el final, digo, la resolución también es muy inquietante, ¿no? Es una película que sí ya, esas le veo cara de clásico. Sí, ¿no? sí. Desgraciadamente Michelle Garza se dejó llevar por el dinero. Por el trabajo en Hollywood. Entonces hizo un remake de La mano que mece la cuna. Ya no lo he visto. No quedó bien. No quedó bien. No. Bueno, es remake esperemos que regrese al terruño. A México y haga otra película de horror muy auténtica. Bueno, tu número 2 es La Llorona y mi número 1 es tu número 2. Vamos a platicar de ella. Que es Cuando acecha la maldad, que yo la puse en el primer lugar porque no creo que haya en todas estas películas recientes una que me haya creado tanto malestar. O sea, cuando se genera ese elemento de la plaga, una especie de plaga de maldad, como dice el título, que acecha a los personajes y los transforma, a mí sí me dio... Me acuerdo que al día siguiente, la viste y al día siguiente me dijiste, vi una película de terror. ¿Qué tienes muy que ver? perturbadora, es muy perturbadora. Entonces sí, al director Demián Ruña le reconozco que sí me inquietó feo. Y su película previa, que es Aterrados, que un poquito se le sale de las manos, pero en donde ya demuestra que puede crear momentos muy inquietantes, como cuando hay un niño que fue sacado de una tumba, está y se mueve y demás. Es que lo que pasa es que de repente resbala en la comedia y no sabes si es comedia voluntaria o involuntaria, pero lo traigo a colación porque al parecer a Guillermo del Toro le gustó mucho esa película y dio a conocer el nombre lo cuenta Demián Rugna en una entrevista, que fue casi gracias a
al apoyo y a la visibilidad que le dio Del Toro, que después pudo hacer Cuando se echa la maldad. Ah, qué bueno. Sí, es muy perturbadora. Bueno, desde las primeras secuencias en donde aparece El gordo todo el encarnado, que es como una manera de decir el de poseído. Póstulas, una cosa repugnante, sí. Que no hay manera de matarlo sin que se esparza Se esparza la maldad. También hay perros malignos aquí, ¿no? Sí, esa es creo que una de las secuencias que más terror me causaron, cuando el perro se mete debajo de la mesa y tú sabes que está contagiando al niño. Entonces tú sabes que el niño va a sufrir Pero las luego el perro consecuencias. ataca, ¿no? Sí, porque el sí, perro sí. ya también está embichado. Es que en ese momento recuerdo haber visto una entrevista con Demián Rune, decía que el nombre de embichado lo inventaron para la película. Para la película, claro. Como para hablar de posesión y demás, que no existe, pero que pues fácilmente sí. de inmediato te remite a un montón de cosas, porque sí, ahí es como un bicho dentro de estos animales. Pues la pueden ver fácilmente si tienen Amazon Prime. Ahí está. Así es. Ahí También la está. anterior, que no es tan buena, También, pero tiene sus momentos. las dos las pueden ver Así es. en esa plataforma. Pueden ver la mayoría de estas, porque bueno, para bien o para mal son películas que ya después fueron compradas o hechas, incluso algunas yo creo que producidas por plataformas. Por plataformas, sí. Bueno, pero ojalá las vean, porque es un género que nos gusta mucho. Y no se vayan, porque al regresar les vamos a presentar una repasada, porque sería imposible abarcarla toda, de la carrera del actor español Antonio Banderas. Tendremos nuestra acostumbrada sección In Memoriam y les vamos a presentar una cápsula que hizo el Canal 22 con la directora Indira Cato sobre su documental Llamarse Olimpia. Bueno, estamos de regreso y vamos a hablar de Antonio Banderas, actor sumamente conocido y popular, español de Málaga, y que ha hecho la mitad de su carrera, la ha hecho en Hollywood. Incluso nos sorprendió no haber hablado de él cuando dijimos, ¿en qué momento nos saltamos a Antonio Banderas? Nos saltamos a Banderas, es tan popular y tan reconocido que era como obvio. Pero bueno, empezó como niño bonito del cine español, ¿no? Pero en papeles arriesgados. Sí. Claro, al lado de Almodóvar, que estaba haciendo también películas muy arriesgadas. Sí. Entonces, pues crecieron en esa primera etapa juntos. Dice que cuando conoció a Almodóvar, que le dijeron, ese es un director de cine, pero no va a ser mucho. Y bueno, y Almodóvar vio a Banderas en un café y le dijo, tú tienes cara de actor o algo así, ¿no? Y después hablaron y le ofreció hacer Matador. Sí. Que, pues sí, es una película que en ese momento, bueno, sabemos que Almodóvar rompió con toda la rigidez y con todos los temas prohibidos del cine franquista, pero Matador también es particular. Bueno, todas las que siguen son... Todas son bastante subversivas. Sí. Y Banderas está muy bien, realmente como que supo captar el feeling de las películas de Almodóvar y actúa acorde. Sí, porque sobre todo, por ejemplo, en las dos primeras, que son Matador y La Ley del Deseo, que son personajes muy parecidos, son niños de una madre del Opus Dei, porque bueno, Almodóvar y su odio al catolicismo, que sus madres creen que son chicos que se la pasan en su cuarto y demás, pero que tienen ellos como una necesidad de transgredir reglas. Es un eufemismo, porque se saltan y son asesinos seriales, asesinos en ambas películas, ¿no? No, en Matador no. Matador. No, se descubre que no lo es, pero bueno, tienen estos instintos, y sí, lo que dices, todo esto para decir que en efecto, como que Banderas aprovecha esta incongruencia entre cómo se ve a lo que le plantea Almodóvar. Tienes que ser alguien con deseos peligrosos. A mí la primera película que me gustó muchísimo de Almodóvar fue La Ley del Deseo, precisamente, que es estupenda, es una de sus mejores películas. Ahí están todos sus temas, ¿no? De Almodóvar, el cine, luego cambia la relación extrañísima gay, y la de los hermanos, que después vemos que Carmen Maura está interpretando a alguien que transicionó porque el padre... de pronto dices, Dios mío, ¿de qué trataba esta película? Sí, pero no se le desborda. No.
Bueno, yo he visto otras, vi Si te dicen que caí, vi... Átame, bueno, fue muy... Átame es otra, muy polémica. Bueno, ahorita ya sería Ahorita imposible. sería Pues muchísimas, y prohibida. ahorita serían muy, muy polémicas, ¿no? Pero esa película, yo recuerdo que la estrenaron en el Festival de Berlín, yo estaba ahí, y la recepción de los berlineses fue totalmente negativa. Ya desde la óptica de esto De la está hablando óptica de algo que no debe ser. Políticamente incorrecta, porque veo, se trata de un hombre que secuestra a una chica. Sí, que está convencido de que puede hacer que se enamore de Y ella. se enamora ella de él. Sí, es como premiar Sí, al agresor, ¿no? Al agresor, Al sí. agresor. Entonces sí, incluso Almodóvar cuenta que para su exhibición en Estados Unidos la querían prohibir. Tie me up, tie me down, le pusieron, ¿no? Sí. Y bueno, y empieza su carrera hollywoodense con Los Reyes del Mambo en un papel mudo, porque básicamente solo dice yes, no, cosas así, porque toda la relación entre dos hermanos que tocan mambo, se supone latinos, uno es Armando Sante, que era gringo, y el otro es Banderas, y Es que no. Banderas En tuvo inglés la no, buena no, y mala no. suerte, además de encarnar el prototipo bueno, diría del español, pero para los gringos los latinos. Es Sí, como ellos es revuelven una sola cosa. todo, un hombre muy guapo, y entonces lo encasillaron de una manera espantosa. De hombre Digo, bueno, guapo. Filadelfia creo que es una película importante en Por general. tratarse del SIDA en una película mainstream, ¿no? Sí, Tom Hanks. Tom Hanks haciendo la de Una contagiado del Y SIDA, alguien discriminado, y Antonio Banderas era su pareja. su abogado. Era No, su ese es abogado. Denzel Ah, Washington. sí, Sí, entonces, bueno, de ese era- alguna manera tiene un vínculo con el cine de Almodóvar. Sí, Ah, no, muy de- claro, ya sé, lo de estoy rozón. forzando mucho porque Sí, Filadelfia sí. finalmente es muy de género. Nomás pero, bailan juntos. no, pero bueno, en el sentido de que medio que movió tantito ahí algo que Sí, no era común ver en el cine comercial, claro, ¿no? claro. Pero ya luego Ya después se convirtió en un estereotipo, a su pesar. Él habla muy mal de su etapa, como que la pasó muy mal en su etapa Pues sí. hollywoodense. Decía Y que- además se burlaban de él los cronistas españoles, le decían Tony Flags. Es que tuvo mala suerte, porque, por ejemplo, creo que Bardem pues se topó con los Coen, ¿no? Y se topó con directores que le tocaron dieron, buenos directores. que lo sacaron de ese estereotipo de ser el zorro y de ser Sí, el de esas pistolero. cosas, sí, de pistolero, Pancho Villa o ese tipo de papeles de latino cósmico. De ¿no? latino cósmico. Sí. Sí, y dice que en algún momento dijo, bueno, no me van a dar ningún otro tipo de papel, entonces me voy a vengar y voy a hacer todo lo malo que me ofrezcan. Y lo Para cumplió, ganar dinero, y lo dijo. cumplió, sí. Y dice, hay películas de las que ni me acuerdo y ni he vuelto a ver, Sí, pero pues sí, te imaginas de ser, bueno, es un dilema que ya quisiera tener mucha gente, ¿no? Hacer buen cine o hacerme millonario. ¿no? exacto. Pero sí, nunca perdió el acento, como sí lo perdió un poquito Bardem, por ejemplo. Sí, no, el inglés de Bardem es mucho mejor que el de Banderas. Entonces, pues eso tampoco supongo que Su ayudó. mejor papel en Hollywood es como el gato... Con botas. Con botas. Pues sí, pero es que es justo eso, ¿no? Sí. Ahí el acento le sirve muy bien y es una autocrítica, es una autoparodia. La autoparodia Y también es de una ese parodia de esta manera de encasillar a los latinos, porque el Sí. personaje mismo sí es muy bueno. O sea, incluso cuando todavía es parte de Shrek, porque ya después Sí, fue, después el fue el solito. protagónico. Cuando todavía es parte de Shrek es de lo mejor ver siempre al gato con El gato con botas, sí. con sus rosas, así haciéndola, es De Latin Lover y todo. sí, como un zorro, ¿no? Un pequeño zorro, pero bueno, No, es su mejor papel porque además es muy gracioso. sí. Es muy gracioso y sí, protagonizó no sé si una o dos películas del gato con botas. Es que además, perdón si están viendo personas de Estados Unidos este programa, no se sientan ofendidos, pero es que si ves, por ejemplo, las entrevistas que le hacen en Estados Unidos, nadie se preocupa, nadie le pregunta por su carrera con Almodóvar, todo, le preguntan por las caricaturas o por El Pistolero o por Sí, Mariachi claro. de Robert Rodríguez. Ajá. Es decir, también ahí está Encasillamiento, sí. Sí. Al amigo, la propia Salma Hayek lo ha vivido, ¿no? totalmente. Y se ha beneficiado de él. ¿No?
Bueno, volvió con Almodóvar en La piel que habito, una película de ciencia ficción, horror, Muy rara. muy rara de Almodóvar, pero no exenta de virtudes. No, y él está muy bien, porque es un científico loco, loco. pero escapa a la caricatura del científico De loco. loco, ¿no? sí. Sí. No, de hecho, todos sus papeles de ahora en adelante que hizo en España están bien. Cuando los rescata Almodóvar, como a Penélope Cruz, ¿no? Como Sí. que cuando los rescata Almodóvar vuelven a actuar bien. Actuar bien. Dolor y Gloria es una de sus mejores actuaciones. Es el alter ego de Almodóvar. Es un director de cine que de alguna manera recuerda toda su vida, toda su... Y por la que estuvo nominada, ¿no? Sí, Pero además, como sí, actor. sí, como actor, sí. Y Competencia Oficial, que ya comentamos aquí. Que es una autoparodia total. Es el actor exitoso que tuvo carrera en Hollywood, en contraste con el actor Que es un profesor de actuación. se toma muy en serio el método y está Sí. resentido porque el otro pues no necesita hacer nada, ya es un... Y la directora es Penélope Cruz, Yo sé. que se dice que es una parodia de De Lucrecia Lucrecia Martel. Bueno, como es divertida esa película, ¿no? Sí. Y sí, es una realización muy ingeniosa de este par de directores argentinos, que son Con y Duprat. Sí, a mí me divierten mucho, al parecer. Mucho, pero creo que la crítica argentina no los aprecia tanto. Leí hace poco en redes sociales, por supuesto, que les pegaban porque además ellos han sido beneficiados por el régimen. Ah, Entonces eso como traidores. les ha traído odios. Bueno, pero Competencia Oficial es divertida y es ya... muy buena. Creo que cuando los actores se autoparodian bien, eso Es siempre son muy puntos a su favor. Sí, siempre se agradece. Claro, así es. Sí. Y bueno, podemos esperar desde luego más buenas actuaciones de Banderas cuando las haga en español. Que ya no regrese a Ya no Estados regresa Unidos. a Hollywood. Exacto. Y bueno, estamos en el In Memoriam con dos figuras, dos actrices, una de ellas española, que es Gema Cuervo, una actriz de amplísima trayectoria, murió a los 90 y tantos años, y que es muy querida, pues se vio también en redes sociales el aprecio que se le tiene a Gema Cuervo, que se le tenía. Se menciona sobre todo un título en el aprecio de su carrera que se llama El mundo sigue, película dirigida por el también actor Fernando Fernán Gómez, que está en Flixolé, Ok. pero no tuve tiempo de verla. Ok. Pero dicen que es muy buena, que es un clásico del cine español. Habrá que verla. Bueno, ella desde luego se casó con Fernando Guillén y procreó a Cayetana Guillén Cuervo y a Fernando Guillén Cuervo, actores a su vez. Ok. Y bueno, también murió Ana Luisa Pelufo, pues es notable por varias razones. Una de ellas por haber sido la primera actriz mexicana en hacer un desnudo en una película del país llamada La fuerza del deseo. Del deseo. Que fue lo más notable que hizo y lo que también un poco la encasilló. Sí, ¿No? bueno, para siempre es la eterna desnuda. La eterna desnuda. Sí. Y- Y porque además era curioso porque la regla del censor era que no se moviera. O sea, son desnudos estáticos, como estatuas, ¿no? Como que si el movimiento le diera algo de cicalíptico al asunto. Pues es que, bueno, ahora que mencionas las estatuas, también ella protagonizó una película en donde se hablaba de La Diana la Cazadora. Diana Cazadora, Precisamente. como modelo, que no era ella, ¿no? Sí, no. fuera, pero pues sí, es precisamente eso. Eso. Muy hermosa, Mujer muy muy voluptuosa. hermosa. Yo recuerdo cuando vi El Conquistador de la Luna, con clavillazo, por Dios. Que uno de los peores cómicos que tuvo el cine mexicano. Pero su alternante era Ana Luisa Pelufo. Y yo me acuerdo, la vi de niño y decía, qué mujer tan hermosa. Imagínate que cuando eres niño luego Cuando no. eres niño no, pero me parecía notablemente bella, ¿no? Hizo muchas telenovelas, ¿no? Telenovelas, películas de ficheras, hizo de todo. Murió ya mayor también, 90 y tantos años. 96, sí. Ahora, tuvo una trayectoria muy curiosa porque empezó con melodramas y comedias,
Después hizo algunas películas de la nueva generación de cineastas. Con Julián Pastor hizo 3 películas: La Avenida del Río Olmos, La Casa Divina y Orinoco. También trabajó con Retes, trabajó con Corquidi. O sea, sí hizo cine de aliento, digamos, ¿no? Cuando ya era una mujer mayor, digo. Y bueno, con esto concluimos el In Memoriam. No se vayan, les vamos a presentar ahora una cápsula del Canal 22, una entrevista con la directora Indira Cato sobre su documental Llamarse Olimpia. Es un acto de revolución para mí, regresar al pueblo y caminar por las puertas grandes de la... Olimpia Coral Melo tenía 18 años cuando su expareja difundió un video íntimo sin su consentimiento. El contenido rápidamente se viralizó y ella se convirtió en objeto de burlas, señalamientos, acoso y rechazo. Su historia y su búsqueda de justicia quedaron plasmadas en el documental Llamarse Olimpia, dirigido por Indira Cato. Te lo juro, por Dios, por mi vida, que yo no quería que ese video se difundiera. Cuando yo empecé a hacer la película, pues justamente estábamos en plena pandemia, entonces la cantidad de pues difusión de contenido íntimo se había disparado absolutamente. Por lo mismo, porque la violencia a las mujeres está en todos lados y ahora que estábamos adentro de las casas, pues se podía expresar mucho más a través de las redes. Olimpia Coral Melo Cruz fue víctima de un tipo de violencia que no estaba reconocida. Por un lado, el documental muestra las consecuencias que sufren las víctimas de violencia digital y por otro, la lucha de cientos de mujeres que participaron activamente en la iniciativa de reformar el Código Penal de Puebla para que estas conductas fueran castigadas. Afortunadamente, pues ahora ya tenemos la ley Olimpia aprobada en este país, se está extendiendo a muchos otros países y eso pues es una maravilla. Pero bueno, la tecnología sigue avanzando. Afortunadamente la ley Olimpia sí contempla pues las nuevas cosas que están pasando, contempla la inteligencia artificial, contempla cualquier contenido que sea pues real o alterado. No basta con evitar tomarse fotografías o videos. Existen muchos casos en los cuales las víctimas fueron videograbadas o retratadas en hoteles, vestidores y baños públicos. En otros casos se generó contenido para adultos con su rostro utilizando inteligencia artificial. Ni la película ni en la vida real se acaba con la aprobación nacional, ¿no? Porque si no sería como un cuento de hadas de y se aprobó la ley y fueron felices para siempre, y esa no es la realidad, ¿no? La realidad es que pues tenemos que seguir trabajando desde otros lugares. En nuestro caso pues podemos aportar desde el cine documental, pero también pues ellas están trabajando en capacitar a ministerios públicos, están trabajando constantemente en escuelas, ¿no? En dar conferencias, en difundir y en la prevención sobre todo. 4, 5, 6, 7. Llamarse Olimpia es una película necesaria. No busca leccionar, pero sí es un documento audiovisual que podría convertirse en una guía para quienes han sufrido este tipo de violencia y una advertencia para quienes han incurrido en este delito. El secreto de esto era cambiar el miedo de abandono. Nos vamos a hacer una pausa y volviendo veremos una entrevista que le hizo nuestro compañero Raúl Pérez al cineasta mexicano José Manuel Cravioto en relación a su película Autos, Mota y Rock and Roll. A ver si la vieron. Y después haremos nuestras recomendaciones. Gracias, Fernando. No te lo pegues tanto a la boca. Entrevista Negro y Servando, plano 1, toma 1. Es Justín. Queremos presentar el evento deportivo y musical Festival de Ruedas y Rock en Avándaro. Al revés. ¿Cómo que al revés, chaparro? Al revés. Rock y ruedas. Son mejor. ¿Cuándo hicieron eso? Bien de López. Es un pequeño festival que consiste en una carrera de coches y algunos números musicales. No me sentiría ni me siento capaz de abordar el todo del Festival de Avándaro, o creo que sería necesaria una serie completa de 10 episodios de 1 hora para entender Avándaro y ordenarlo. Cuando el mismo Javier Nuño me presenta a Justino Compeano, me dice que Justino te cuente cómo fue organizarlo,
fue donde dije, ahí sí me interesa saber quién organizó a Vándaro, por qué organizó a Vándaro, y desde la óptica de los organizadores, y ahí es donde cobró forma la película, el tener un punto de vista claro. Eso fue lo que a mí me inspiró y detonó querer entrar, más allá de mi gusto además por la música en general y el rock en particular. Esta es la onda chicana. ¿Escuchas esas guitarras? Sí. Esa distorsión. Esto es algo que no se escucha en nuestro país. ¿Sí me agarras la onda? Sí, está a todo dar, la onda chicana, a todo dar. Yo creo que mantuve como escritor y luego como director y luego a la hora de montar la película, creo que fui muy consciente todo el tiempo de dosificar estos guiños. Todo el tiempo eran guiños. El relato nunca depende al 100% de que entiendas todas las referencias. Muy ocupado. ¿Ustedes de dónde conocen? Compeán. Vicente, gustazo. Eduardo. Vicente. Te dejaste el bigote. ¿Y estos quiénes son? Vienen con nosotros, estamos haciendo un detrás de cámaras. Está bueno pues. Déjame peino, me arreglo. ¿Pueden entrar otra vez? Sí, Dale. sí. Pero si son los mismísimos presidentes de la generación 60, 64, pero qué gusto verlos, caray. Vicente, gustazo. Pues estuve revisando su propuesta y la verdad no veo cómo algo así vaya con nuestra marca. Y los guiños es en realidad para la gente que vivió, como en mi caso, haber visto el cambio y que llegara un presidente como Vicente Fox al poder y yo conocerlo, aunque yo no vivía Vándaro, pero sí me tocó Fox, o crecer con las telenovelas y proyectos musicales de Luis de Llano, o saber que Justino Compeán era el presidente de la Femex Food. Son referencias todavía para mi generación importantes. Pero tu evento suena muy raro. No sé si nuestra banda le va a gustar a los papis de las carreras. No, bueno, pero esto es un evento para todo tipo de gente. Oye, ¿sabes qué? Tal vez está disponible Angélica María. ¿Tienes el contacto de Angélica? ¿Por qué? Y otro guiño para referencias más adultas, Angélica María y el contexto de lo que estaba sucediendo político en México, ¿no? Está por ahí mencionado el 68, el halconazo, cosas que estaban sucediendo. ¿Tienen pensado que el concierto sea en vivo? Bueno, sí. Un día antes filmaremos el concierto con algunas estrellas juveniles de la música para poder conseguir patrocinadores y así poder pagar el tiempo aire de la televisión. Sí. Cabe mencionar, para que quede muy claro, que aquí lo importante son las carreras, ¿no? Para todos los aficionados. La música será nada más para atraer a la gente joven. Pues en realidad es un testimonio real de Justino Compeán. Cuando él intentar comprar el tiempo aire del Canal 2, que era el canal, digamos, estelar, pues le dicen no se puede porque está Chabelo y es lo que está el domingo ya programado. A esa hora no se puede. Hablar con Víctor Hugo, jefe de programación de Telesistema Mexicano, con el cual pues yo tengo una buena relación porque yo le compro mucho tiempo aire para los comerciales y eso. Y Vic, ¿cómo estás? Justino, mira, mano, al grano no te alcanza para el Canal 2. Tu propuesta está muy por debajo y no creemos que las carreras a esa hora sean lo suficientemente importantes como para no pasar el programa del domingo. Mira, no te desanimes. Yo creo que el programa ese del Chabelo no dura mucho tiempo. Igual podemos buscar espacio dentro de unos meses. Lo que pasa es que tiene que ser el domingo por una cuestión de audiencia. ¿Audiencia? Necesitas algo que jale más gente para que valga la pena pasarlo por el 2. Fútbol. No, por el amor de Dios, no digas fútbol, odio el fútbol. Te lo pongo así. Si quieres algo que jale en televisión, o novelas o fútbol. Eso, que cuando hablan de fútbol y novelas dijeran, bueno, lo que pasa es que el país estaba gobernado por las telenovelas del fútbol en algún momento. Y aunque siguen existiendo y ya no es el producto de consumo mayoritario, pero antaño sí. Antaño, te hablo de hace ni siquiera tanto, hace todavía 15, 20 años antes de la llegada del streaming. Tenía que haber empezado hace 2 Sí, yo sé, mi Billy. Mira, dame oportunidad y esto va a quedar listo para mañana. Échame la mano con los pilotos. Sí. Ya estoy en la lista. A ver, Fernando, ayúdame. ¿Estás viendo el desastre? Joven Jipiteca, por favor. A ver, jóvenes, abogando el ala, por favor. Ya está. Aquí. Me quitas el jaguar y me quitas todo. Yo creo que el mayor problema de nuestra película fue no obtener el financiamiento que necesitábamos para la película, pero a la vez fue lo mejor que le pudo pasar a la película porque eso definió que se convirtiera en un falso documental. ¿Tienes un Lexington? ¿Tu boleto? ¿Cuál boleto, hermano? ¡Aguas!
Están llegando muchos militares, ¿qué hacemos? ¿Por qué se está desnudando esa muchacha? ¿Quién es Mac? Bueno, llegamos al final del programa y como siempre les vamos a hacer algunas recomendaciones de películas, algunas en sala y otras en línea. A salas llega la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que es una película que ha despertado mucha controversia. Sí. Bueno, fue la película que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y que ganó Y el Goya. El Goya a mejor película. Sí. ¿Y por qué la controversia? Por algo que pues, parecería no controvertido, pero lo es en estos tiempos. A mí es una película que me arisca totalmente. O sea, ¿Que te irrita? Me irrita, sí, porque... Tú eres un lado de la controversia. Sí, porque debo decir que mi formación marista no me dejó recuerdos bellos, y cualquier mención de la vocación religiosa, del amor a Dios y todo ese tipo, me remite a Marcelino Pan y Vino. O sea, No, bueno, pero ese es más o menos benigno el rechazo, porque, bueno, hay que decir que esa es la historia de una jovencita que, llegado el momento de decidir su carrera, en lugar de querer ir a la universidad, ella dice que quiere ser monja de clausura, además, lo cual pues pone muy mal a su familia, sobre todo a una tía. Es en la época actual. Es en la época actual, sobre todo a su tía, que dice, ¿cómo te vas a ir a meter con estas monjas? Su papá más o menos la quiere apoyar, pero también le parece una idea extrema. Entonces, a ti te remite a un cine, a un tipo de cine, pero yo creo que, por ejemplo, a los españoles, quienes han respingado, pues les parece que cualquier cosa buena que se diga del catolicismo es un regreso al franquismo, ¿no? Sí, claro. Es una película reaccionaria. A mí no me parece que es una loa ni al catolicismo ni a la vocación religiosa, sino más bien la historia de una niña que pues tiene una familia un poco intrusiva también. Lo que es interesante, creo, es que justo la niña, la actriz, que también ganó el premio, ¿no?, a la mejor actriz, ¿no? Mejor actriz Nobel. Mejor actriz Nobel. Es casi es como un lienzo en blanco, entonces... La tía ganó el premio a mejor no es actriz, como que, Patricia López Arnaiz. No es que estés viendo a alguien ya en no, claro. rapto místico, ¿no? No. No sabes qué va a hacer de su vida, a lo mejor le va fatal. Sí. Pero bueno, sí, ha dividido mucho. Ha dividido mucho, pero en fin, es un estreno español, cosa rara en nuestra cartelera. Y para quien le interese el tema, pues ahí está. Pero es que suena como a quien le interesa el cine religioso, y creo que no es cine religioso. Bueno. A mí me salió ronchas, pero bueno. Marcelino Pan y Vino, no le hagas eso a esta mujer. Y bueno, también se estrena un documental de Trisha Ziff, que es muy buena documentalista, sobre el combatiente del independentismo irlandés, o sea, del ejército republicano irlandés, de la era que era un grupo terrorista. Terrorista que mató mucha gente en su lucha. Y Jerry Adams, que diga, es una buen representante de la transición, cómo dejó de ser combatiente del Leri para entrar en diálogos con él. Al diálogo y volverse una figura de conciliación. Exactamente, ¿no? Y hay quien todavía le reprocha haber sido parte de la IRA, IRA por sus siglas en inglés, y hay quien dice que justamente fue el que permitió que sí, ahorita Irlanda del Norte pues tenga se pueden gobernar, es decir, hay elecciones, partidos que permiten una democracia. No fue con el caso de ETA, pues, ¿no? ETA finalmente tuvo que ceder y dejar las armas, nunca se consiguió nada, era un grupo terrorista más problemático. Exacto. Y, el caso irlandés tiene muchos más matices y es interesante ver. Jerry Adams hablaba incluso de Bobby Sanders, el que fue el que murió de el que hizo la huelga de hambre, y es que estoy pensando en la película Steve McQueen. ¿La viste? Hambre. Sí, que yo la vi en San Sebastián, que fue muy inquietante porque era en los años en la que... Estoy hablando ya de otra cosa, pero tiene que ver con que ganó el premio del público, pero
arrasadoramente. Pero fue muy curioso. En la función en la que asistí hay una escena tremenda en la que alguien que entrega rosas va y le da unas flores a la madre de... O sea, un terrorista disfrazado le entrega flores a una mujer anciana y explota. Es una escena brutal. Todo el cine estaba callado, pero alguien dijo, sí, claramente una etarra. Entonces, pero bueno, pues era una audiencia muy respetuosa de las filiaciones. Claro. Sí, que la hacía Michael Fassbender, ¿no? Bueno, también se estrena una película mexicana, El Diablo Fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, o simplemente El Diablo Fuma, de Ernesto Martínez Bucio, que yo vi. Debo decir que eso... ¿A ti no te encantó? Eso me afectó, pero es que la vi en un vuelo transatlántico. Es que las películas en los aviones yo se vi ven Sinners mal. en un vuelo transatlántico y me pasó. Sí, claro. Sí, pero bueno, fue una película premiada en Berlín, ¿no? Sí. Y después tuvo creo que es un buen retrato de niños que tienen que niños abandonados. Niños abandonados, otra vez uh-huh. Las fantasías a las que recurren para subsistir, sobrellevar eso. Sí. Y ahora ya se puede ver en pantalla grande. En pantalla. Y la última recomendación es una recomendación en línea, pero se puede ver fuera de México porque creo que ya vi que está en el Amazon, en el HBO Max. No, es Amazon, ¿no? No, es HBO Max. Perdón, es HBO Max en todos lados, que sí. Se llama Los Asesinos de Colosio y es una serie que revisita el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ya desde el título, pues obviamente está insinuando que fue una conspiración. Al hablar en plural de asesino, no es el asesino de Colosio, como siempre se ha sostenido oficialmente, que fue Mario Aburto. Uh-huh. El documental intenta meter... Es que se desclasificaron los archivos que estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Creo que López Obrador, alguien se le acercó a López Obrador con la petición de los padres de Mario Aburto de revisar el caso. Entonces ya se confirmó la existencia de un segundo tirador. Un segundo tirador que se parece a Mario Aburto para mayor confusión. Pues es que eso fue una de las locuras del asunto, que en ese momento sí se hablaba de dos. De dos pero Aburtos, que si era el mismo o no. Y era gente del CISEN. Era gente del CISEN. Sí. Y bueno, aparece varias veces el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien en ese momento se culpó como el autor. Sí, y él se deslinda, dice que es una canallada asociarlo con algo que le causa tanto dolor, ¿no? Pues hay que ver. Hay que verla, digo, hay que ver el documental. Uh-huh. No creo. Bueno, hay cosas que, claro, que exponen el horror del sistema carcelario y de justicia y todo mexicano, como el hecho de que Aburto fue torturado en el momento en el que y sus parientes, fue su madre y su hermano fueron cualquier torturados. Detención, cualquier sentencia, y eso estuvo archivado. No, y como dice un juez, ya rebasó el tiempo de cárcel que se le impuso como sentencia. Pues sí, pues sí, y sigue encerrado, ¿no? Pues sí, vamos a... Nos falta un capítulo a los dos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo acaba. Entonces, bueno, pero pues justo el planteamiento está bien, las entrevistas están bien, entonces se las recomendamos por si les interesa el caso. Bueno, pues estas fueron nuestras recomendaciones. Muchas gracias, Leonardo. A ti. Gracias a ustedes por acompañarnos y los invito de una vez para que nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que como saben es una plataforma televisiva en la que procuramos dar visibilidad a los cines, a los directores, a las corrientes, a todo lo que tenga que ver con la producción cinematográfica de los países iberoamericanos y en donde también les hacemos recomendaciones cada programa. Nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias.